Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de Oreo y chocolate que se hace de manera muy fácil, rápida y con tan solo 3 ingredientes. Esta tarta es una pasada ya que es muy facilita de hacer y queda buenísima. La combinación del chocolate junto a la galleta Oreo hace que sea una delicia y además, al llevar tan poquitos ingredientes, es bastante económica. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es una ganache de chocolate, así que en un recipiente vamos a poner 400 gramos de chocolate troceado. En mi caso es chocolate negro, pero podéis usar si queréis chocolate con leche. Es importante que lo pongáis así cortado en cuadraditos para que después se pueda derretir más fácilmente. Y también le vamos a añadir 300 mililitros de nata para montar o crema para batir. Lo mezclamos un poquito para que casi todo el chocolate quede dentro de la nata y ya nos lo llevamos al microondas. Dejaremos que se caliente en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto y 30 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio. Una vez que la mezcla esté caliente vamos a dejar que repose durante aproximadamente 1 o 2 minutos para que el chocolate se derrita más fácilmente. Seguidamente vamos a mezclarlo todo muy bien, ya sea con ayuda de un batidor de varillas manual o una lengua pastelera, lo que prefiráis. Y poco a poco tenemos que ir notando cómo el chocolate se va derritiendo y la mezcla va obteniendo un color súper brillante y un olor a chocolate que no os podéis ni imaginar. Una vez que no queden trozos de chocolate ya tendríamos nuestra ganache lista, así que la reservamos y continuamos con la receta. A continuación vamos a triturar 150 gramos de galletas tipo Oreo, que equivalen a unas 14 unidades. Yo lo voy a hacer con una picadora, aunque también podéis hacer metiendo todas las galletas en una bolsa y dándoles golpes hasta que queden hechas polvo. Y una vez que tenemos las galletas totalmente trituradas, le vamos a añadir como una sexta parte de la ganache, que esto nos va a servir para poder crear la base de la tarta. Os aconsejo que vayáis añadiendo la ganache poco a poco y mezclando hasta obtener la consistencia deseada, para que de esta forma no os paséis. En mi caso he añadido como unas 4 cucharadas de ganache y como podéis ver ya la mezcla está bastante consistente, así que la tenemos lista. Para darle forma a la tarta voy a utilizar este molde circular desmontable que mide 18 centímetros de diámetro, al que le voy a poner en la base un papel para hornear y alrededor acetato para que después sea más fácil de desmoldar. Como veis ya tengo por aquí el molde preparado, así que directamente vertemos toda la base. Y con ayuda de una cuchara o un vaso vamos a aplanarla súper bien. Creo que no se aprecia muy bien en la cámara, pero ya tengo toda la base muy lisita, así que ya vamos a dejar el molde en el frigorífico mientras continuamos con la receta. Ahora tengo por aquí otros 150 gramos de galletas tipo Oreo o 14 unidades, que simplemente lo que he hecho es trocearlas con las manos un poquito, no hace falta que estén totalmente trituradas. Y las vamos a utilizar para el relleno, pero vamos a reservar un puñadito para la decoración, así que lo cogemos por aquí y lo apartamos. El resto de las galletas troceadas vamos a añadírselas a la ganache que hemos preparado de chocolate, todas para adentro. Mezclamos bien. Y ya tendríamos listo el relleno de la tarta. Como habéis visto, no hace falta ni gelatina, ni cuajada, ni nada. Súper fácil. Así que ya directamente lo vertemos todo en el molde. Se reparte bien con ayuda de la lengua pastelera. Y por último decoramos el borde con las galletas troceadas que reservamos. Una vez así, ya nos la llevamos directa al frigorífico. Dejaremos que se cuaje en el frigorífico durante un mínimo de 4 horas. Pasado el tiempo, ya podemos desmoldar la tarta, así que le quitamos el aro, el acetato y con ayuda de una espátula la pasamos a la base o al plato en la que la vayamos a servir. Como podéis ver, con la decoración tan sencilla que le hemos hecho ha quedado muy bonita y os recomiendo que la dejéis un ratito a temperatura ambiente antes de consumirla para que esté más cremosa. Está súper rica, con un sabor intenso a chocolate que se deshace en la boca, así que espero que os guste.
Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito, ¡mua! Y hasta la próxima receta. Adiós.